Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones. Y si es la primera vez que ves nuestro canal, pues te invito de verdad a entrar y a recibir tu dosis. Que hacemos meditaciones y es impresionante lo que el Señor nos enseña a través de cada meditación. Bien, hoy vamos a meditar en el libro de Juan, San Juan capítulo 20, versículo, vamos a empezar desde el 26 hasta el 29. Ahí hay una conversación impresionante de lo que tenemos que aprender. Sabéis que, como os he dicho otras veces, el Señor ha dicho que este camino es estrecho. Y aquí vamos a ver a uno que no entendió las cosas, pero que el Señor siempre le da oportunidad a todo el mundo para aprender las cosas. Vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el tema es incredulidad de Tomás, ¿verdad? Ya te he dicho uno que no entendió, no quiso entender, se puso terco, pero el Señor le vino a aclarar las cosas. Dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, voy a leerte desde el 26 hasta el 29, ¿vale? Dice, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ¿vale? Mira, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Fuerte, las puertas estaban cerradas. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Cuántas veces Jesús nos tiene que decir esto, verdad? Ahí estamos, que no creemos, que es que bueno, es verdad, pero te das cuenta. Y aquí Jesús nos dice, no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 29. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Fuerte. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es nuestra meditación de hoy, nuestro tema de hoy. Vamos a hablar, mi querido amigo, vamos allá, que lo tenemos aquí apuntado. Señor mío, Dios mío. Aquí le veo a Tomás que le pasa como le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro, cuando estuvo andando sobre el agua, al hombre le faltó fe y pidió socorro, y el Señor metió la mano y le sacó de las aguas. Vemos aquí a Tomás también que después de lo que había pasado, dice, Señor mío, Dios mío, ¿en qué momento he metido tanto la pata, verdad? Aquí hay muchos versículos bíblicos, los vas a tener que leer tú, lo siento mucho. Bien, pero vamos a ir meditando cada versículo bíblico. Hemos dicho desde el 26. Vamos a hablar los 11 discípulos, ¿vale? Vemos aquí en el versículo 26, Jesús vuelve a reunirse con ellos el domingo, el primer día de la semana, día de su resurrección, ¿verdad? Y vemos aquí que es una entrada. Su entrada aquí también habla de su entrada exactamente hace 8 días, o sea, habían pasado ya 8 días. También, mi querido amigo, cuando dice paz a vosotros, todas estas veces, él se refiere, cuando él dice paz a vosotros, él se refiere a la paz que resulta de la santificación. Solo tenemos paz cuando vivimos en la santificación, apartaos del pecado. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 26. 27, vamos a pasar aquí. Vamos a ver que aquí muestra a Jesús, ¿verdad? Por lo menos en la última frase, usando las mismas palabras que usó Tomás. Tomás dijo esto, entonces Jesús vino a repetir estas mismas palabras, demostrando que él sabía exactamente lo que Tomás había dicho. Nadie le había dicho la cosa, pero él sabía, porque él es Dios, ¿verdad? Mira, también en el versículo 27 vemos simplemente que quiere decir ten fe. Cuando le dice sé, sino creyente, no seas incrédulo, sino creyente, que nos dice a nosotros, quiere decir ten fe. Toda evidencia, mi querido amigo, indica que Tomás hizo exactamente esto.
¿Por qué? Porque el hombre dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Le vemos ahí a Tomás hablando palabras, pronunciando palabras por primera vez que nadie más había pronunciado. Vamos a pasar al versículo 28. Vemos aquí que no hay ninguna evidencia de que Tomás tocó las heridas del maestro. Sin embargo, él fue el primero en darle este título a Jesús, ¿verdad? Dios mío y Señor mío y Dios mío. Además de los profetas, en predicar en estos eventos. Vemos aquí, en predicar estos eventos. Vemos aquí que en Isaías, luego te lo voy a leer porque hay mucho que leer aquí hoy, ¿verdad? Isaías 9, 6 y 7, capítulo 9, 6 y 7, ahí es donde habla, un niño nos es nacido, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al versículo 29. Mira, vemos aquí, mi querido amigo, el grado bajo de la fe, ¿verdad? Vemos aquí Jesús le dice, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Por qué has visto? Entonces ahí Jesús deja el grado más bajo de la fe. O sea, la fe no es por ver, ¿verdad? Nosotros no nos movemos por lo que vemos. Y por eso dice aquí, el grado más bajo de la fe, ¿verdad? Y luego también habla de la totalidad de la iglesia y por todas las edades. Ellos creyeron tal como nosotros creemos, mi querido amigo. Aunque no lo hemos visto personalmente, pero un día lo veremos personalmente a nuestro Señor Jesús. Yo siempre espero el abrazo fuerte que me va a dar y me va a decir, hija mía, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pongo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué momentos! Estoy enamorada de Jesús. Bien, vamos a ir ahí, vamos a seguir meditando un poquito. Mira, mi querido amigo, ahora te quiero hablar de cuando dijo Señor mío y Dios mío. Mira, las escrituras declaran que Jesús es Dios. Este es el fundamento de la fe cristiana y es de suma importancia para la salvación del creyente. Si tú no crees que Jesús es Dios, pues le has negado y no puedes ser salvo. Esa es la base de la fe cristiana, creer que Jesús es Dios. Si Cristo no hubiera sido divino, mi querido amigo, no habría podido hacer expiación por los pecados del mundo. Tenía que ser divino para hacer expiación los pecados del mundo. La deidad de Jesucristo se demuestra por los siguientes. Vamos a ver por lo siguiente que se demuestra la deidad de Cristo. Vamos a ver el punto 1, nombres divinos, mi querido amigo, dados a Jesús en las escrituras. Por eso quiero que vayamos a la Biblia. A Jesús le llaman Dios, ¿verdad? Lo que hemos leído antes, donde Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? En Isaías 9:6 también dice allí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, mi querido amigo. Vemos ahí que el Señor deja claro que Jesús es Dios y las escrituras hablan de que Jesús es Dios. Vamos a seguir leyendo. Vemos aquí que esta es la parte A. Te invito también, mi querido amigo, a leer Romanos 9:5, lee también Tito 2:13. Te invito también a leer el libro de Hechos 1:8. Vamos a pasar a la parte B. ¿Cómo se demuestra que Jesús es Dios? Vemos aquí que también le llaman el Hijo de Dios. Esto lo puedes ver en el libro que estamos meditando de Juan capítulo 5, versículo 25. Capítulo 25, perdón, no te lo escribí aquí, a ver, pero sí creo que te cogí la parte de Romanos 9:5, te lo voy a leer primero. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Seguimos viendo aquí que Jesús es Dios, está más que demostrado. Te invito, como te he dicho, a leer Tito 2:13. Tito 2:13, te invito también a leer el libro de Hebreos 1:8. La parte B, el Hijo de Dios. También se le considera a Cristo el Hijo de Dios. Esto está en el capítulo
capítulo de este libro, Juan 5, capítulo 25, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Ves? Aquí se le considera Hijo de Dios y está hablando el mismo Jesús. Y los que la oyeren vivirán. Amén. Te invito también a leer el libro de Mateo 16, versículo 16 a 17. El libro que estamos meditando, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29. Te invito también a leer el capítulo 27, versículo del 40 al 43. Te invito a leer el libro de Marcos 14, versículos 61 a 62. Te invito también a leer el libro de Lucas 22, versículo 70. Aquí hay que leer mucho, mi querido amigo. Y eso es para entender más y profundizar. Vamos a ir al apartado C. El primero y el último se le llama también a Jesús. Y esto lo vas a ver en el libro de Apocalipsis 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Escucha. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. También te voy a leer el capítulo 2. Te invito a leer el capítulo 2, versículo 8. Te invito a leer también el capítulo 22, versículo 13. Bien, de este libro que estamos leyendo, del libro de Juan, ¿vale? Vamos a ir ahora a leer la parte D. Apartado D. Vemos ahí que es el alfa y la omega. Eso está en Apocalipsis 1:8. Dice así la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Ves? Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fuerte. Te invito a leer también capítulo 22 que estamos meditando, versículo 13. Vamos a pasar al apartado E. Te lo voy a leer. Capítulo 22, versículo 13. Escucha lo que dice aquí: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. El primero y el último. Te invito, vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a apartado E. Vemos que ahí es el principio y el fin, como hemos leído. Vamos a pasar a la F. La F vemos ahí que Él es santo. Vamos a leer el libro de Oseas. El libro de Oseas 11:9. Dice así la palabra de Dios: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré, escucha, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Dice: y no entraré a la ciudad. Vemos ahí que el Señor sigue hablando fuerte. Te invito a leer el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13, para ver donde dice que Él es santo. Vamos a pasar a la letra G. Él es Señor. Vemos ahí que también le dan el atributo de Señor. En el libro de Lucas 2:11 dice así: que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Te invito ahora a leer, mi querido amigo, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33. El libro de, este libro de Juan, capítulo 9, versículo 17. También vas a leer Juan 16, versículo 31. Vamos a pasar ahora al apartado H. Vemos ahí que Él es, el Señor de todos y el Señor de la gloria. Eso lo vas a ver en el Salmos, te lo he cogido. Salmos 8, versículo 24, Salmos 24, versículo del 8 al 9. Salmos 24 dice, del 8, solo te voy a leer el 8, dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el todopoderoso en batalla. Él es el fuerte y temible, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Estábamos en el libro de los Salmos. Te invito a leer capítulo 24, versículo. Te he leído solo el 8. Te invito a leer hasta el versículo 10. Te invito a leer también el libro de Hechos,
capítulo 10, versículo 39. Te invito a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8. Vamos a pasar al apartado 2. Se le rinde adoración divina a Cristo. Solo a Él se le rinde también adoración divina. Mi querido amigo, para esto vamos a leer el libro que estamos meditando de Juan, capítulo 5, versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fuerte. Te invito a seguir leyendo el capítulo 13 de este mismo libro de Juan, versículo 13. Capítulo 20, versículo 28. Ya te lo hemos leído antes, donde el hombre le llama mi Señor, mi Dios. ¿Verdad? Te invito a leer el libro de Mateo 14, versículo 33 y Lucas 5, 8. Escucha, y se le dirigen a él las oraciones, oran por él, o sea, le dirigen las oraciones, más que oran por él, sino que le dirigen las oraciones. Vamos a ver aquí, se le dirigen las oraciones. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59. Dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba orándole a Jesús. Fuerte. Te invito a leer el capítulo 13 de este mismo libro de Juan, capítulo 13. Lee también, te invito a leer, en este caso se le dirige oraciones, te he leído el libro de Hechos 7:59, te invito a leer 1 Corintios 1:2, te invito también a leer 2 Corintios 12, el versículo del 8 al 9. Vamos a seguir meditando. Mira, también en el punto 3 vemos aquí, se le asignan a Cristo oficios divinos. Mira, ¿cómo pasa esto en este apartado 3? Le llaman creador del universo. Eso está en este libro que estamos meditando de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te invito a leer el libro de Colosenses 1:16, Hebreos 1 del 8, Hebreos 1, 8 y luego salta al versículo 10. Te invito a también leer el libro de Apocalipsis 3, versículo 14. Vamos a pasar al apartado B de este punto 3. Dice, sustentador de todas las cosas. Eso está en el libro de Colosenses 1:17, Hebreos 1:3. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, como te he dicho. No era este. Perdón. Hebreos, te invito a buscar Hebreos, Sí, Hebreos 1:3, ¿verdad? Hebreos 1:3. Sí, hay tantos versículos bíblicos, mi querido amigo, que me estoy hasta perdiendo. Hebreos 1. Vamos a pasar al apartado C. El apartado C vemos ahí que también es perdonador de los pecados. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 5 y luego el versículo 10. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, escucha, hijo, tus pecados te son perdonados. Recuerdas que murmuraron por él aquí. Versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate. Y bueno, le dijo levántate, ¿verdad? No voy a continuar para no hacer esto largo. Vale, te invito a leer también en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 48 al 50. Vemos aquí en el apartado 3 que le asignan a Cristo oficios divinos. También le llaman como el dador de la vida resucitada. Vamos a leer el capítulo 5 de este libro de Juan, versículo 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá
Hora, sí, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, te invito a leer el capítulo 6 de este libro que estamos meditando, versículo 39 hasta el 44. También le dan el atributo divino de juez de todos. Esto está en el libro que estamos meditando, capítulo 5, versículo del 21 al 23. Te lo voy a leer, dice así. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, mi querido amigo. 22, dice así la palabra de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Te invito también a leer el libro de Mateo 25, 31 al 46. Te invito también a leer el libro de Hechos 17, versículo 31, segunda de Timoteo 4, 1. Bien, vamos a ir al apartado F. También le dan el atributo de dador de la salvación. Fuerte, ¿verdad? Es lo que hemos leído antes. El capítulo 5, versículo, sigue leyendo hasta el 26. Hemos leído del 21 al 23. Te invito a leer 24, 25, 26. Yo te voy a leer el capítulo 6, versículo 47. Dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Este vídeo se está haciendo largo, pero tenemos que decirlo todo de verdad. Te invito a leer el capítulo 10 de este libro de Juan, versículo 28, capítulo 17, versículo 2. Vamos a pasar al apartado 4. El Nuevo Testamento le atribuye a Cristo las afirmaciones del Antiguo Testamento con respecto al Señor. Te invito a que comparemos, vamos a comparar el Salmos 23:1. El Salmos 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este salmo, verdad, lo tenemos más que repetido. Pero quiero que lo comparemos con el libro de Juan 10:11. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Te das cuenta cómo le atribuyen aquí las afirmaciones que dijo Dios? Que dijo Dios en el Antiguo Testamento, Jesús las repitió en el Nuevo Testamento. Te invito también a leer el Salmos 102, versículo 24 a 27 y compáralo con el libro de Hebreos 1 del 10 al 12. Isaías 8 del 13 al 14, compáralo con Primera de Pedro 2, versículo del 7 al 8. Jeremías 17:10, compáralo con Apocalipsis 2:23. Ezequiel 34, compáralo con Ezequiel 34 del 11 al 12, compáralo con el libro de Lucas capítulo 9, versículo 10. Vamos a ir al punto 5. El punto 5 vemos que aquí el nombre de Jesucristo se asocia con el Dios, el nombre de Jesucristo se asocia con el de Dios el Padre. Esto está en este libro que estamos leyendo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Dice: ¿creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, mi querido amigo. Te invito a leer el libro de Mateo 28:19. Lee también Romanos 1, versículo 7. Lee 2 Corintios 13, versículo 14. Te invito también a leer Colosenses 2:2, 1 Tesalonicenses 3:11. Te invito también a leer el libro de Santiago 1:1, Apocalipsis 5:13 y luego
el libro de Juan que estamos meditando, capítulo 7, versículo 10. Versículo 6, perdón, el punto 6 de los atributos. La impecabilidad y la santidad de Cristo atestigua su deidad, mi querido amigo. Atestigua su deidad. Te invito a leer el libro de Lucas 1:35. Te invito también, mi querido amigo, a leer 2 de Corintios 5:21, el libro de Hebreos 4:15. Y para terminar el punto 7, Cristo fue declarado Hijo de Dios por su resurrección, ¿verdad? Fue declarado Hijo de Dios por su resurrección. Te invito a leer el libro de Romanos 1:4. Esas pruebas convincentes de la deidad de Cristo significan que el creyente debe tratar a Cristo exactamente de la misma manera que trata a Dios el Padre. Debe creer en Él, adorarle, orar a Él, servirle y amarlo. Por eso te invito a leer el libro de Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el mismo verbo era Dios. Y vamos a pasar al Marcos 1:11, dice así, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Impresionante esta palabra, de verdad, no tengo nada más que decirte, mi querido amigo. Una palabra poderosa, te invito a profundizar más, ¿vale? Porque aquí habla sobre la deidad. Que Dios te bendiga muchísimo, nos ha salido larguito el vídeo, pero te invito de verdad a entrar y a escucharlo todo. Y leer los versículos bíblicos por si tenías alguna duda de que Jesús es Dios. Que Dios te bendiga mucho, mi querido amigo, y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Un abrazo grande. Hasta luego.